En este pasaje conocido como la venida del Espíritu Santo o la llegada del Espíritu Santo, por ser hoy domingo de Pentecostés, vamos a meditar en este pasaje. Y antes de adentrarnos al sermón, antes de iniciar nuestra exposición de hoy, quisiera iniciar con una pregunta, quizá parecida a la que los niños escucharon y ustedes también con ellos. ¿Alguna vez te has sentido incapaz para realizar algo? ¿Alguna vez te han encomendado una tarea y te sentiste o te sentiste el menos indicado para realizarla? ¿Alguna vez alguien te dijo, bueno, haz esto, o esa es la tarea en específico que vas a hacer, y tú te sentiste así como que la persona menos calificada para poder realizarla? Miren, hermanos, todos debemos de confesar que en algún momento nos hemos sentido así. Todos a veces nos sentimos superados por la encomienda que se nos da. Creo yo que una de las primeras veces que experimenté esto fue cuando me pusieron a predicar acá y chíspales, predicar a la par del pastor David es una tarea imposible, ¿no? Pero todos nos hemos sentido en algún momento así. Muchas veces nos hemos sentido así, incluso cuando se trata de compartir nuestra fe. Cuando se trata de compartir nuestra fe a otros, cuando se trata de hablar nuestra fe, hablar de la fe que poseemos, muchas veces nosotros nos sentimos incapaces para realizar esta tarea. Nos sentimos los menos capaces para hablar de Cristo a nuestra familia. Nos sentimos los menos capaces para hablar de Cristo a nuestros padres, a nuestros abuelos quizá, a nuestros tíos, a nuestros profesores en la escuela, a tus maestros, por supuesto. Muchas veces nos sentimos incapaces para hablar de nuestra fe y del Señor Jesús a nuestros compañeros de la escuela, del trabajo, o quizá con nuestros jefes. Muchas veces nos sentimos la persona menos indicada para hablar de Jesús, del Evangelio, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. En fin, nos sentimos los menos capaces. Quizás nos hemos llegado a sentir los menos capaces para compartir nuestra fe. Aquellos que, bueno, pídansela a alguien más porque yo simplemente no puedo. Podemos llegar a creer, o quizá alguna vez has sentido como que, bueno, no tienes lo suficiente, no tienes lo que se necesita para cumplir con esta tarea. No sé tú, pero yo sí me he sentido así en muchas ocasiones. Y quizá podemos llegar a creer que, bueno, eso de evangelizar, eso de hablar de Cristo a otros, bueno, es cosa que solamente hacen los pastores. Eso es cosa que solamente hacen aquellos que son conocidos como evangelistas. O incluso podemos llegar erróneamente a pensar que eso de compartir a Jesús es algo que solamente hacen aquel tipo especial de cristianos. Usted sabe, esa categoría elevada de cristianos, así como que la élite de los cristianos. Sin embargo, hermanos, aunque pudiera ser un pensamiento constante, frecuente en nosotros, bueno, la realidad es que esos pensamientos están lejos de, vaya la redundancia, de la realidad. Dar testimonio de nuestra fe, hablar de Cristo, no es cosa reservada a un grupo élite de cristianos. Es el llamado de hablar de Jesús, es el llamado de todos aquellos que profesan tener fe en Él. Compartir de Jesús es el llamado de todos aquellos que profesamos tener fe en Él. Si tú, escúchalo muy bien, si tú eres un verdadero creyente, si tú
te dice ser un verdadero creyente? Bueno, dar testimonio de tu fe, hablar a otros de Cristo es tu llamado. Hermanos, hay una verdad en la que estaremos meditando en esta mañana, y es la siguiente: ya que el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él nos empodera para poder dar testimonio de nuestra fe a los demás. Permíteme repetir, por favor, esta pequeña idea. Ya que el Espíritu de Dios mora en nosotros, su iglesia, el Espíritu nos empodera para dar testimonio de nuestra fe a los demás. Y cuando hablo de testimonio o el dar testimonio, me refiero a compartir la fe que hemos heredado a otros. Y veremos más adelante a qué me quiero referir con esto. Bueno, ese es nuestro llamado, esa es la realidad, esa es una gran verdad que siempre debemos recordar. El Espíritu de Dios mora en nosotros y Él nos da y Él nos empodera para compartir, para dar testimonio de nuestra fe a otros. Pero antes de ver cómo esta verdad es reflejada en el texto, en nuestro texto, antes de adentrarnos a Él, por favor, acompáñenme en oración a nuestro Dios. Oremos. Padre, te agradecemos profundamente por la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor, expuesta. Te rogamos, Señor, que ella sea presentada con fidelidad. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para poder comprenderla. Y te rogamos que a través de tu obra, de la obra de tu Espíritu y de tu gracia, Señor, nos permitas vivir de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nuestro pasaje en cuestión, y por cierto, si no tienes abierta tu Biblia, te invito a que por favor la mantengas abierta o la abras en Hechos capítulo 2, del verso 1 al verso 13. Y si la tienes abierta, que por favor nos sigas a lo largo de esta exposición. Nuestro pasaje inicia de la siguiente manera en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Nuestra Reina Valera, la Biblia que pues más usamos aquí, nuestra Reina Valera omite una palabrita, una conjunción, la palabrita y, que otras traducciones incluyen al inicio de este versículo. Por ejemplo, la NBI y la NTV traducen de la siguiente manera: y cuando llegó el día de Pentecostés. Esta pequeña palabrita, hermanos, hace una diferencia o comunica algo muy importante, porque Lucas conecta el evento de Pentecostés con lo que sucedió en el capítulo anterior. Es decir, lo que Lucas está por relatar, lo que Lucas va a relatar a continuación, no está desconectado con aquello que él ya ha narrado en el capítulo previo. En el capítulo 1, versículo 4 en adelante, si ustedes pueden ir allá por un momento, notarán que Cristo mandó a sus discípulos no irse de Jerusalén, sino que, ellos permaneciesen allí, y que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre. ¿Cuál es esa promesa que el Padre había hecho? La llegada del Espíritu Santo. Esta promesa, había sido profetizada desde el Antiguo Testamento. Pero en particular esta promesa había sido profetizada por el apóstol Juan, por Juan el Bautista, y anunciado por Cristo mismo en su ministerio terrenal. Así que lo que tenemos aquí en el capítulo 2, en el relato del Pentecostés, es el cumplimiento de esa promesa, Dios enviando su Espíritu. Ahora debemos decir que Dios el Padre
No es como Temu, ni AliExpress, ni en ocasiones Amazon, que prometen algo impresionante cuando ves allá las descripciones de lo que estás comprando, pero que entregan algo completamente decepcionante. Creo que a ustedes les ha pasado, a mí ya me pasó, que vemos algo padrísimo en China, ¿no? En las páginas de China, y las compramos y llega algo que nada que ver. ¿Cómo le sucedió a una joven que compró un sofá en Temu y lo que le llegó fue la foto del sofá que pensó que estaba comprando? O como le pasó a una señora que compró su batería de ollas de acero inoxidable en AliExpress y lo que recibió fue una batería de ollas de acero inoxidable de juguete. No, hermanos, Dios no es así, el Padre no es así. Aquello que el Padre prometió, lo cumplió. Dios mandó su Espíritu. No, Él prometió dar algo y al final dio otra cosa. Lo que Dios prometió, Él lo cumplió. Y Lucas nos deja ver esto con claridad a través de las descripciones que nos narra del Espíritu Santo. Notamos, del verso 2 al verso 3. Leemos lo siguiente: y de repente, dice Lucas, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lucas nos describe señales, Lucas nos presenta imágenes asombrosas del Espíritu Santo. En primer lugar, el estruendo que se parecía a un viento. No era un viento propiamente, era un estruendo, un sonido fuerte que se asemejaba, ahora la manera de poder describirlo, a un viento recio que soplaba, y la aparición, por supuesto, de llamas de fuego sobre los discípulos. Estas señales, hermanos, estas imágenes apuntan y apuntaban directamente a la presencia de Dios, no a otra cosa, sino a la presencia de Dios. Usted recordará, señales similares encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y un claro ejemplo de esas señales lo encontramos en el monte Sinaí. Permítanme recordarles lo que aconteció en Sinaí. Escuche cómo Moisés describe la presencia de Dios en este lugar. Versículo 18 del capítulo 20: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina, y el monte humeaba por el fuego, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Esas mismas imágenes de la presencia de Dios, esas mismas descripciones de estruendo y fuego que acompañaron la presencia de Dios en el Sinaí, son las mismas imágenes que están acompañando la presencia de Dios en el Pentecostés. Dicho sea de paso, hermanos, algunos teólogos consideran importante que el Espíritu de Dios haya sido enviado en Pentecostés por lo que la fiesta significaba para los judíos. Usted verá, originalmente la fiesta de Pentecostés, también conocida como fiesta de las semanas, era celebrada 50 días después de la Pascua. Era una fiesta donde los israelitas ofrecían a Dios los primeros frutos de sus cosechas, las primicias de sus cosechas, como muestra de la gratitud y confianza en la provisión de Dios. Sin embargo, esta celebración poco a poco fue extendiéndose, ampliándose en su significado. En el judaísmo posterior al exilio, se comenzó a conmemorar en esta fecha, en esta celebración, el pacto en el monte Sinaí, el relato que leímos hace un momento, cuando Dios proclamó su ley en Sinaí. Y esto porque Israel llegó al Sinaí, el pueblo de Dios llegó a Sinaí cerca de 2 meses después del cruce del Mar Rojo, es decir, 50 días después de la celebración
de la Pascua. Así que Pentecostés en un sentido apuntó a este evento importante en el monte Sinaí, donde Dios se manifestó a su pueblo con estruendo y fuego, donde pronunció su palabra, su ley. Y ahora en Pentecostés, con señales similares, Dios con estruendo y fuego entregó lo que algunos teólogos han llamado la ley espiritual, escrita en los corazones del pueblo de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo. Así que lo que Dios mandó fue su presencia, fue su Espíritu, aquello que Él había prometido. La pregunta que debe de surgirnos es, bueno, ¿y por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios prometió su Espíritu y por qué Dios lo mandó? En realidad, tratar de contestar esta pregunta es complicado porque hablaríamos de muchos aspectos del por qué el Espíritu Santo es importante en la vida del creyente, como hemos estado recordando a lo largo de esta liturgia. Sin embargo, como ya se ha dicho, no debemos desconectar este relato con lo que Lucas narró en el capítulo anterior. En el verso 8 del capítulo 1, Lucas nos narra que Jesús declaró a sus discípulos que cuando ellos recibieran al Espíritu de Dios, recibirían poder. Cuando el Espíritu de Dios fuese derramado en ellos, ellos serían empoderados, recibirían poder. ¿Para qué? El mismo versículo 8 lo dice: para ser testigos de Cristo, para ser sus testigos. Ellos recibirían al Espíritu Santo y Él les daría poder para ser sus testigos. Así que, entre muchas otras razones, al menos por el contexto inmediato, una de las razones por la que Dios mandó su Espíritu a su iglesia, al menos de nueva cuenta en este contexto, fue para empoderar a sus discípulos para cumplir con su deber, a saber, ser testigos de Cristo Jesús. Hermanos, es fundamental recordar cómo operaba el Espíritu Santo antes de la inauguración del reino mesiánico, del reino de Cristo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios era dado temporalmente para capacitar a ciertos hombres en la realización de tareas específicas encomendadas por Dios. Dios daba de su Espíritu temporalmente a personas para que ellos pudieran realizar la tarea que Dios les encomendaba. Un ejemplo fue la construcción del tabernáculo. Sin embargo, en la era de la iglesia, el Espíritu Santo es derramado, hermanos, de manera permanente, otorgándole a los creyentes el poder divino para cumplir con la misión encomendada por Cristo. Esto se confirma por la declaración que Lucas da en el versículo 2. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y la idea es que ellos fueron llenos en plenitud, lo que indica que la presencia del Espíritu Santo no es pasajera, sino continua y transformadora. En otras palabras, hermanos, el Espíritu Santo fue dado a los discípulos para empoderarles y capacitarles para cumplir su labor de ser testigos de Cristo. Por otro lado, debemos decir que, en un sentido estricto, solo los discípulos del Señor fueron sus testigos. O mejor dicho, el llamado para ser testigos de Jesús fue un llamado para los discípulos solamente. ¿Por qué? Se preguntará usted. Por algunas cuestiones obvias. Porque ellos fueron testigos oculares de la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor. Ellos fueron los que vieron y ellos fueron los que oyeron al Señor en su ministerio. Por ello,
nosotros no somos llamados a ser testigos de la misma manera que los apóstoles. El testimonio de los apóstoles forma parte del fundamento de nuestra fe, como declara el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20. Sin embargo, nosotros no somos testigos en ese sentido. Ellos testificaron lo que vieron y escucharon, y fue el fundamento de nuestra fe. Nosotros no somos testigos en ese mismo sentido, sino que todos nosotros, todos los creyentes, somos herederos del testimonio apostólico. Hermanos, ¿qué es el testimonio apostólico? Es nuestra fe apostólica. La palabra de Dios, el fundamento de nuestra fe. Nosotros no somos llamados a ser testigos de la misma manera que los apóstoles, pero somos los herederos del testimonio apostólico para anunciar lo que ellos vieron y lo que ellos anunciaron. Esta distinción es importante, hermanos, porque algunos pastores, algunos teólogos bien intencionados, aplican este pasaje a los cristianos en general, concluyendo cosas como las siguientes. Quizás usted ha escuchado esto, o quizás usted incluso ha dado este consejo. Bueno, Dios nos ha dado su Espíritu para ser testigos de Él. Así que, bueno, somos llamados a simplemente a ser testigos de Cristo. Tú no necesitas conocer mucha teología, o tú no necesitas conocer la Biblia, mucha Biblia. Solo necesitas, hermano, lo único que necesitas es compartir tu testimonio con otros, y Dios va a hacer su obra. Lo que necesitas es compartir lo que Dios ha hecho contigo, cómo tu vida ha cambiado, cómo tus circunstancias han cambiado. Lo único que necesitas es compartir tu testimonio con los demás. Bueno, si bien nuestro testimonio es algo importante, porque muestra la obra de Dios en nosotros y muestra las maneras en las que el Evangelio transforma nuestras vidas, hermanos, nuestro testimonio no puede cambiar a nadie. Solo la palabra de Dios transforma los corazones. Solo la palabra de Dios trae libertad a los cautivos. Solo el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación. Hermanos, nuestro testimonio no va a cambiar a nadie. Es importante, por supuesto que sí. Sin embargo, solo la palabra de Dios transforma los corazones. Solo el Evangelio anunciado por los apóstoles es el poder de Dios para salvación. Nuestra tarea es recibir esta herencia apostólica, este testimonio como una herencia, y anunciar el Evangelio de Cristo que fue testificado por los apóstoles. Dios entonces mandó, hermanos, su Espíritu para empoderar a sus discípulos y así cumplir con su misión, ser testigos del Señor Jesús. En los versículos siguientes vemos entonces cómo el Espíritu Santo, al menos un ejemplo de cómo el Espíritu Santo empoderó a estos hombres para testificar. Del versículo 4 al versículo 11 leemos lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene,
y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. A consecuencia, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo en ellos, los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas. Es lo que nos narra el texto. Comenzaron a hablar en otros idiomas. La razón por la que esto pasó, bueno, lo encontramos en el versículo 5. Lucas, como buen narrador, él abre un paréntesis y nos permite ver que en ese momento en Jerusalén, cuando el Espíritu de Dios fue derramado, habían muchos judíos, y él agrega varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y más adelante, en el versículo 9 al 11, Lucas nos da un listado de todos esos lugares, o de todos los lugares de donde estos hombres procedían. Naturalmente, hermanos, estos judíos nacieron en estas regiones y crecieron, por supuesto, hablando sus idiomas. Así que, estando presentes estos hombres de distintas regiones, con distintas lenguas, y por supuesto representando estas regiones, sus regiones, Dios, por medio de su Espíritu, empoderó, capacitó a sus discípulos para hablar sobre las maravillas de Dios, al darles la habilidad de hablar en otros idiomas. Esto es importante, hermanos, porque como algunos teólogos han notado, este milagro apuntó a la realidad de que el reino mesiánico no está conformado por una sola tribu como lo fue en la antigüedad, sino de hombres de toda tribu, lengua y nación. Esto mismo lo confirmó Pedro. El mismo Pedro confirmó esta realidad al afirmar que el derramamiento del Espíritu Santo fue el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que leímos del versículo 28 al 32 del capítulo 2 del libro del profeta Joel, cuando él dijo: en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Otras versiones traducen carne por sobre la humanidad, sobre los seres humanos. Por ello, hermanos, fue necesario este milagro del hablar en idiomas, el hablar en lenguas. Y el Espíritu Santo empoderó a los discípulos para llevar a cabo su misión. Nota, por favor, entonces, cómo esto se ve con mayor claridad. ¿Qué cosa? El Espíritu empoderará a sus discípulos por la declaración que encontramos en el verso 6 y versículo 7. Dice el versículo 6: se juntó la multitud y estaban confusos. Hubo un estruendo, y como buenos yucatecos, judíos yucatecos, no fueron a ver qué estaba pasando, ¿no? Y cuando llegaron, cuando se juntó la multitud, y estaban ellos confusos. ¿Qué traía confusión? Bueno, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Esos hombres estaban impresionados, confundidos, perplejos quizá, porque oían hablar a galileos en su propia lengua. Esta frase, esta palabra galileos, era una expresión peyorativa, era una expresión despectiva. Los galileos eran gente despreciada por los judíos más cultos y religiosos en Jerusalén. Por ello, la pregunta debe entenderse de la siguiente manera: ¿no son estos unos galileos ignorantes y retrasados? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua? O sea, lo que les sorprende a esos hombres es que los galileos, estas personas consideradas incultas y tontas, por lo menos tontas por la cultura a su alrededor, pudieran hablar idiomas de tantas regiones diferentes. Hermanos, eso no debe sorprendernos.
Porque como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Quizá estos hombres no destacaban entre otros. Quizá esos hombres no sobresalían en su región, pero tenían algo que marcó la diferencia: la presencia del Espíritu Santo obrando en ellos poderosamente para ser testigos de Cristo. El Espíritu Santo empoderó a los discípulos para que ellos puedan cumplir con la tarea que Cristo les había mandado. Por último, nuestro texto termina de la siguiente manera, versículo 13 y versículo 14. Y estaban todos atónitos y diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. Lucas entonces nos presenta con esta última, esos elementos que encontramos en esos últimos dos versículos, a dos tipos de personas. Unas que quedaron atónitas y perplejas, preguntándose: ¿qué quiere decir esto? Estas personas no podían explicar lo que estaban observando, no podían explicar lo que estaban oyendo, pero estaban atentos a lo que sucedía y estaban siendo preparadas para la predicación del apóstol Pedro, que llevó a muchos al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, por el otro lado, había otro grupo de personas. El otro grupo del que nos narra Lucas estaba conformado por hombres que se burlaban de los discípulos y de aquellos que estaban con ellos. Lucas los describe como incrédulos que atribuyeron todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo, todo este evento de esta teofanía, de la manifestación de Dios y del empoderamiento del Espíritu para los creyentes para cumplir su misión, a una mera borrachera. Estaban llenos de mosto, estaban borrachos. Hermanos, este contraste es inevitable. Siempre habrá quienes recibirán el mensaje con asombro, y siempre habrá otros que lo rechazarán con burla. Pero esto, lejos de desanimarnos, esto no debiese provocar en nosotros un desánimo que nos impida o que nos limite a testificar sobre nuestra fe. Hermanos, el Señor hará su obra con aquellos que Él quiera hacer su obra. La salvación es del Señor. La salvación le pertenece a Él, y Él obrará en los corazones de aquellos que Él quiera obrar. Y al mismo tiempo, la palabra nos recuerda lo siguiente: porque el Espíritu de Dios mora en su iglesia, y Él le empodera para dar testimonio, y Él la empodera para dar testimonio de su fe, para dar testimonio de Cristo Jesús a otros. La salvación es del Señor, y el Señor nos ha mandado a todos nosotros anunciar las buenas nuevas del Evangelio, y nos da el poder, la presencia de su Espíritu Santo para poder cumplir con nuestra misión. Bueno, ¿cómo este pasaje se relaciona con nosotros el día de hoy? ¿Qué tiene que ver este pasaje con nosotros, cristianos del siglo XXI, en Progreso, Yucatán, la Iglesia Jesús, en esta mañana? Bueno, en primer lugar, al reconocer que, si somos creyentes en Cristo, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros.
El mismo Espíritu, hermanos, que obró en el ministerio terrenal de Cristo y que fue enviado en Pentecostés, sigue habitando y obrando en la vida de los creyentes el día de hoy. Si tú eres un verdadero creyente en Cristo Jesús, si tú verdaderamente has confesado y creído y puesto tu confianza únicamente en el Señor, reconociéndole como tu Rey y tu Salvador, la Biblia enseña que el Espíritu Santo habita en ti. Has sido llenado con su presencia. Y ese mismo Espíritu que empoderó a los discípulos es el mismo Espíritu que sigue empoderándonos a nosotros el día de hoy. Así que, hermanos, no podemos excusarnos, no podemos decir que no tenemos lo que se necesita para cumplir con nuestra tarea. No podemos decir que no podemos cumplir con nuestra misión, porque si somos verdaderos cristianos, la presencia y el poder del Espíritu Santo habita ya en nosotros. Hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos al Espíritu Santo y somos herederos del testimonio apostólico para anunciar el Evangelio de Cristo a otros. La pregunta que todos debiéramos hacernos es, ¿lo estamos haciendo? O quizá, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Compartes a otros de Cristo Jesús? ¿Es tu deseo que más y más personas conozcan al Señor? ¿Es tu deseo profundo el anunciar las buenas nuevas del Evangelio a los perdidos? ¿Realmente tu corazón se emociona y responde con gozo a la tarea, sabiendo que Dios nos ha dado su Espíritu para llevarla a cabo, de anunciar a Cristo a otros? Hermanos, en momentos puede ser difícil, por supuesto que sí. Podemos experimentar miedo, podemos experimentar temor, quizá de lo que pueden decir de nosotros o cómo puede la gente reaccionar al compartir el Evangelio. Quizás tengamos temor de cómo reaccionará nuestra familia. Quizá tengamos temor de cómo y miedo de que nuestros amigos se alejen de nosotros por hablarles de Cristo Jesús. O simplemente, y solo quizá, no nos sintamos lo suficientemente preparados para compartir a otros de Cristo. Pero, hermanos, confiemos en esta gran verdad. El Espíritu que mora en nosotros nos sustentará en esos momentos para poder testificar de nuestro Señor Jesús. No por nuestras propias fuerzas, hermanos, sino por el poder de Dios que nos ha sido dado a través de la presencia del Espíritu que mora en nosotros. Así que confiemos en Él, hermanos, y descansemos en su gracia para poder ser fieles a nuestro llamado, testificar de nuestra fe a los demás. Pero también, este es un llamado al arrepentimiento, porque al igual que la iglesia primitiva, el Señor nos ha dado su Espíritu para dar a conocer a otros a Cristo Jesús, para dar a conocer a otros sobre Cristo, su vida, su muerte, su resurrección. Porque, hermanos, como hemos mencionado, solo el Evangelio trae salvación a los hombres. Dios nos ha dado su Espíritu para proclamar el reino de Cristo. Sin embargo, todos nosotros debemos arrepentirnos, porque en menor o mayor medida hemos sido desobedientes a nuestro llamado. Y lejos de proclamar el reinado de Cristo, proclamamos y anunciamos nuestro propio reino o el de alguien más. Hablamos más, medita un poco en esto, hablamos más de nuestro dinero, hablamos con otros más
acerca de nuestros negocios, hablamos muchísimo más de nuestros viajes, de nuestros planes, hablamos más de la ropa que compramos, hablamos más de nuestro cuerpo, de nuestro físico, hablamos más de nuestras escuelas, de nuestras relaciones, hablamos más de nuestras enfermedades, nuestros achaques, hablamos más de nuestra familia, hablamos más de nuestros hijos, hablamos más de películas, series, cómics, videojuegos que hemos visto, jugado, hablamos más de tantas cosas y estamos más interesados que otros estén más informados de ellas, que sin darnos cuenta hablamos poco o nada acerca de nuestro Señor. Si este es nuestro caso, como he dicho, todos en mayor o menor medida, arrepintámonos, hermanos, y vengamos a Cristo Jesús, confiando en que en Él recibiremos el perdón y la restauración. Vengamos a Cristo Jesús, hermanos, recordando esta gran verdad, ya que el Espíritu de Dios mora en nosotros, en la iglesia. Él la empodera, Él te empodera para compartir a otros sobre Cristo. Que en su gracia el Señor nos permita hacer esto. Amén.